Esa Sala de Prensa Blue, dirige Juan Roberto Vargas. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Sala de Prensa Blue. Los estaremos acompañando hasta el mediodía aquí en todas las frecuencias de Blue Radio y también a través de Noticias Caracol en vivo, con la información de Colombia, del mundo, para entender lo que pasó y entender lo que viene en esta mañana de domingo. Bienvenidos. Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Arrancamos, María Camila, ¿cómo le va? Muy bien, Juan. Feliz domingo, qué bueno verla de nuevo por acá. Ay, sí, hacía falta, pero feliz de regresar a Sala de Prensa, hablando hoy mucho de relaciones bilaterales, ¿no? Sí, señora, esa sin duda es la noticia de la semana. Y realmente yo no sé, hablaba con personas, digamos, del mundo diplomático en Colombia, que me decían, hablo de dos embajadores de países amigos en nuestro país, que me decían, realmente uno no esperaba lo que pasó esta semana. Exacto, y sabe que uno tiene un pensamiento de base y es como que tanto problema que ha habido con Estados Unidos, tanta crisis interna en diferentes frentes, lo último que faltaba era un tema de este nivel y de esta envergadura con Ecuador. Pongamos en contexto a nuestros oyentes y a nuestros televidentes. Nadie esperaba esta tensión y esta guerra comercial con un vecino tan clave como Ecuador. Exactamente. Estamos hablando de un país con el que compartimos una frontera amplia, llena de dificultades, especialmente por el tema del narcotráfico, pero también una vida entera. Exactamente. Entre Ipiales en Nariño y Tulcán en Ecuador, nos decía nuestro corresponsal David Sánchez, hay una vida común. Es muy similar a lo que pasa en la frontera con Venezuela. Pues bien, el tema tiene tanto de largo como de ancho. Y pues como lo hemos visto, pues ya va en que Colombia dice que no le venderá más energía a Ecuador después de los anuncios del presidente Daniel Noboa y su gobierno de imponer aranceles altos, muy altos, a productos colombianos que llegan al vecino 20 país. productos, sí. Muchos están catalogando esto como un tiro en el pie de Ecuador por también la dependencia que tiene de Colombia de muchos productos, entre esos la luz, pero respondió de hecho de manera retadora el presidente Daniel Noboa que ya no depende y no necesita el suministro de energía colombiano, pero el punto aquí de fondo también, Juan Roberto, es que hay casi $2 millones en vilo por cuenta de estas imposiciones y mucha gente. 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares, tiene toda la razón. Y Juan Roberto, el tema no es tanta la afectación entre gobiernos, sino lo mismo que se decía cuando el presidente Trump quería imponer aranceles. La gente, los comerciantes son los afectados. Bueno, hay un anuncio del presidente Noboa, es decir, no se han hecho efectivos hasta hoy domingo, pues habrá que ver oficialmente cuándo entran a regir esos aranceles. Y lo mismo ocurre con el anuncio del gobierno de Gustavo Petro de suspender la venta de energía también al vecino país. Pero más allá de lo que estamos contando, que ya se ha contado esta semana, bien vale la pena hablar con alguien que tiene toda la autoridad en la materia para tratar de entender qué hay detrás y sobre todo qué ambiente hay en el vecino país. María Cecilia Largacha es una muy querida colega del canal aliado de Noticias Caracol Ecuavisa, el más importante del Ecuador, un canal además que tiene una historia de tradición, de buen periodismo y de compañía para los ecuatorianos. María Cecilia, un gusto saludarte hoy domingo aquí en Sala de Prensa Blue. ¿Qué tal, Juan Roberto? ¿Cómo están? Bien, pues aquí como entre aterrados y preguntándonos muchas cosas, María Cecilia, porque quisiéramos arrancar con una opinión sobre lo que hay detrás. ¿Cómo se incubó esta decisión del presidente Noboa? ¿Sabían ustedes qué estaba pasando en Ecuador para incubarse un anuncio como este que es considerado una guerra comercial? Bueno, pues yo les cuento una cosa, sí. Y es básicamente que yo me pregunto, y probablemente aquí en Ecuador nos preguntamos exactamente lo mismo. Cuando eso se supo, el presidente, como lo saben todos ustedes, estaba en Davos, en Suiza. Sí. Y simplemente lo que pasó fue que en la red social X, que para mí se sigue llamando Twitter, perdón. Igual, estamos de acuerdo. Apareció una publicación del presidente en la que decía lo que todos sabemos. Realmente sí, había algunos, digamos,
para no decir que había peleas, porque no llegaba hasta el punto, pero había una tensión previo a esto. Recuerdo que hubo una publicación también en la misma red social del presidente Petro, en la que hablaba sobre la necesidad, o abogaba por el ex vicepresidente Jorge Glass, que se encuentra en este momento preso, y lo que decía era que así como había abogado por los presos políticos de Venezuela, también iba a de alguna forma exigir que se revisara el caso de Jorge Glass. Jorge Glass aquí no se considera un preso político porque ha tenido de alguna forma un proceso judicial bastante largo, y está involucrado en los procesos judiciales. Y es, digamos, la única cuestión cercana. Esto fue lo que pasó justo antes de que llegara esta decisión. Pero realmente, más allá de eso, no, tampoco la veíamos venir. Sí. Y en ese sentido, pues sí, para nadie es un secreto, María Cecilia, que el presidente, y lo dijo ayer, esta semana, tal vez el jueves, el presidente Petro: yo no soy amigo del presidente Noboa, eso es evidente, y hay unas diferencias abismales entre los dos mandatarios, pero evidentemente el tema surge por este llamado del presidente Petro. En los ámbitos o círculos políticos en Ecuador, ¿cómo se recibió el anuncio del presidente Noboa? Bueno, no solamente políticos, sino económicos, y la preocupación. Claro, pero arranquemos con los políticos y ya hablamos del efecto económico. Pero en política, ¿cómo lo recibieron? La misma preocupación que hay por allá y por acá. Es decir, de alguna forma, políticamente, digamos que hay muchas preguntas más que respuestas. Algún analista importante decía ayer en la televisión que tal vez podía responder a los bajos números que en este momento está atravesando en materia de popularidad el presidente Noboa. El presidente Noboa es una persona que hasta ahora, 2 años después de haber llegado al poder, mantiene números altos. No ha pasado así en este enero, en donde su popularidad ha caído por debajo del 50%, y lo atribuía tal vez a eso. Pero más allá de eso, creo que el tema aquí nos ha centrado en materia económica. Claro. Más allá del por qué, nos preguntamos todos: ¿y ahora qué va a pasar? Claro. Sí, y metámonos ya en ese tema, María Cecilia. De hecho, estoy viendo un artículo muy interesante que ustedes ligan a una nota en la página de Coavisa, y ustedes dicen puntualmente que Ecuador puede perder más en 3 frentes ante una guerra arancelaria con Colombia, y mencionan los productos, y dicen, incluso describen muy bien que puntualmente las golosinas, los repuestos para vehículos, los pañales, maquillaje y la ropa y los productos de higiene femenina colombianos se venden en casi todas las tiendas del Ecuador. Es que definitivamente la balanza comercial no está exactamente a favor del Ecuador. Nosotros importamos unos $800 millones, exportamos mucho más que eso, por encima de los 1.000 millones. 1.600, sí. Que recibimos de Colombia, bueno, muchas cosas, pero energía sobre todo. Claro. Enviamos cosas como atún, como madera, como camarones, pero más allá de los productos específicos está el hecho de que Ecuador y Colombia son mercados cercanos, y que de alguna forma esto perjudica gente, más allá de la balanza comercial, más allá de cómo estén. Aquí, por ejemplo, los productores y los gremios empresariales han reaccionado todos, básicamente pidiendo diálogo, básicamente pidiendo de alguna forma revisión de la medida y que se sienten a conversar. Porque imagínate, tenemos gente que en este momento Colombia es su mercado principal, y de un momento a otro resulta que sus productos van a ser menos competitivos porque van a costar muchísimo más. Claro. De lo que cuestan ahora, y están muy preocupados. Sí, María Cecilia, el otro aspecto importante en esta galería de preocupaciones es el de la energía. ¿Qué tanto depende Ecuador de la energía que le suministra o le vende Colombia? Depende, sí depende. Yo sé que el gobierno ha dicho que no, pero nosotros tenemos un déficit de energía acá que, según han dicho los especialistas, alcanza normalmente a los 800 megavatios, perdón, no normalmente, sino cuando estamos en época de estiaje, es decir, de sequía.
Sí, Cuando no tenemos los embalses de las hidroeléctricas llenas, tenemos más o menos un déficit de 800 megavatios, pero sin Colombia llegaría a por encima de los 1100. Entonces, no. En este instante nosotros tenemos, o Ecuador tiene, los embalses llenos. Es decir, que ahora mismo, hoy, no le hace falta la energía colombiana. Pero no es muy riesgoso, o sea, no es tan... Sí. Exacto, están diciendo claro, ahorita estamos bien y en el futuro... Es que he recalcado la palabra hoy. Y lo que también dicen los expertos es que si hoy dejara de llover, Ecuador tendría 40 días más antes de que los embalses lleguen a un nivel peligroso y por ende tengamos problemas de energía. Pero 40 días pasan muy rápido y ya han pasado en este país. El año pasado, 2024, no fue el año pasado. Tuvimos unos apagones de hasta 14 horas diarias y probablemente, y esto lo estoy diciendo yo sin ningún sustento técnico, pero me imagino que si no hubiéramos tenido la energía de Colombia, los apagones no hubieran durado 14 horas diarias, sino, pues, no sé, 20. Sí, 14 años, de acuerdo. Sí, puede ser así. 14 años. Claro, porque fue un poco lo mismo que le pasó a Colombia al comienzo de la década de los 90 en el famoso racionamiento, por esa dependencia para generar energía solo a punta de hidroeléctricas. María Cecilia, ahora del otro lado de la frontera, entiendo que Ecuador dice, mire, le podemos empezar a cobrar a Colombia para que transite su petróleo por un oleoducto que hay en la zona de frontera. ¿Qué información tiene usted de qué tanto puede eso afectar a Colombia? Y se lo digo porque ahí hay una dependencia también energética y de hidrocarburos grande ahí en la zona limítrofe. Sí, más allá que empezar a cobrar, subir la tarifa, porque claro, ya hay un contrato, ya existen contratos, ya se cobra. No a me cobrar más, cuánto es la tarifa porque no la manejo. Pero claro, la ministra de Energía ayer también publicó, porque eso es una guerra de posteos en Twitter, eso es una guerra de publicaciones en X, perdón. Sí. Es una guerra de publicaciones y ayer justamente publicó el hecho de, bueno, si nos quitan la energía, entonces nosotros subimos la tarifa. Sí, y claro, yo estaba leyendo esta mañana justamente que por el oleoducto ecuatoriano se han transportado más de 43 millones de barriles de crudo desde el 2013. No es una cosa reciente. Y tampoco es que va por ahí el petróleo colombiano porque a Colombia le provocó. Hay contratos. Hay contratos entre Petroecuador y Ecopetrol y resulta que romper esos contratos no es tan sencillo como decir a mí no me provoca seguir brindando el servicio por el costo que se los estaba brindando. Sí. Entonces, todo esto no es una cosa sencilla, no es de alguna forma, hoy me levanté y decidí que ya no voy a hacer esto. Hay normas que cumplir y hay contratos que seguir. ¿Cómo se va a hacer eso? Tampoco lo sabemos, porque es lo que les he dicho hasta ahora. Nos hemos enterado de muchísimas cosas a través de una red social. En este instante, el presidente no está en el país. Después de Davos viajó a Bélgica. Entonces, no hemos tenido la rueda de prensa, la conversación, la explicación. Lo que tenemos es un poco la conversación de los analistas en los diversos espacios. Y eso es básicamente qué es lo que va a pasar, qué es lo que creemos que puede pasar, pero no la confirmación de lo que se va a hacer. Tenemos confirmación, por ejemplo, de que este asunto del 30% en Ecuador comenzaría a partir del 1 de febrero. Es lo que sabemos y es la única certeza. Ese es un dato importante, María Cecilia, porque no se sabía el tema de la fecha. Decíamos hace instantes, era el anuncio del presidente Noboa, pero ya con una fecha de por medio. Esto escala. 1 de febrero, sí. Claro, esto escala. María Cecilia, el otro aspecto importante también, ¿sabe cuál es? La razón que esgrime el presidente Noboa en su cuenta de X para haber tomado esa decisión de aranceles, y es el de la seguridad en la frontera. Sí. Hoy, ¿cómo está la frontera? A ver, no ha habido ningún hecho especial o específico que desate esta decisión. También, y eso es un punto importante, escuchábamos ayer a muchos analistas decir, ok, es verdad que la frontera es absolutamente necesaria y la seguridad es absolutamente necesaria, pero no es un tema económico. Entonces, Ecuador ha reaccionado a un tema de seguridad con un castigo económico, y también decían que, y esto obviamente estoy repitiendo lo que los analistas han dicho, lo que decían es que de alguna forma esto le podría costar a Ecuador ser llevado ante un comité de justicia en la comunidad andina.
no se ha hecho, no se ha planteado, pero claro, la respuesta ecuatoriana a un problema de seguridad es una cosa que también criticaron muchísimo ayer algunos analistas en este país. María Cecilia, y la gran pregunta aquí es, viendo tantos embates de esta decisión en el comercio y sobre la gente, ¿qué gana? ¿Qué gana el presidente Daniel Noboa con esto? Y muchos dicen que aquí habría incluso un coletazo de la llamada política Monroe de los Estados Unidos y que le está haciendo esto para quedar bien con Washington. ¿Usted cómo ve eso? Incluso dicen, María Cecilia, no sé qué información tengan ustedes, de que cuando el presidente Noboa hace el anuncio de esta guerra arancelaria con Colombia, tenía sentado al lado al secretario de Estado de Estados Unidos, a Marco Rubio. A ver, eso es una cosa que no te podría confirmar y que no la sé. Sí. Porque ya te digo, ¿cómo nos enteramos nosotros en Ecuador? No por un anuncio oficial, no por una rueda de prensa, sino por una publicación en X. Entonces, no lo sé, no sé si estaba sentada la Marco Rubio, no sé si de alguna forma hubo una conversación, no me imagino cómo funcionará eso. Si voy caminando por el pasillo, me encuentro a Trump y me dice, oye, sube aranceles a Colombia. Yo realmente ese tipo de cosas no las manejo y no las sé. Claro, hay un paralelismo cercano, hay un hecho que a uno lo hace pensar, es de alguna forma un modus operandi, por decirlo de alguna manera, del presidente Trump, el hecho de no me das Groenlandia, te subo aranceles, es decir, de alguna forma es como su sello. Entonces es imposible evitar pensar que se parece, y se parece mucho, pero claro, como de lo que se trata es supuestamente de responder ante un hecho concreto, que es el tema de la frontera. El resto son elucubraciones, es una cosa que uno puede pensar pero no puede comprobar. Claro. María Cecilia, le cambio de tercio porque aprovecho que está con nosotros María Cecilia Largacha, periodista de Ecuavisa, nuestro canal aliado aquí en Colombia, que es de Noticias Caracol y Blue Radio, para un tema que a mí personalmente me ha consternado. Y tiene consternado a medio mundo, y es el de este pequeño niño ecuatoriano que fue no detenido, pero lo sacó un grupo de agentes de ICE en Minneapolis porque su padre huyó. Su padre era blanco de un operativo del ICE, esos operativos migratorios ahí en Minnesota. El niño se convirtió en un símbolo mundial de esa brutalidad de esta agencia y que pues ha generado todo este movimiento contra esta política del gobierno Trump. El niño es ecuatoriano. ¿Qué sabe en Ecuador del pequeño? Bueno, hemos estado tratando de localizar a su familia, hemos estado tratando de conversar, pero lo que tú dices es exactamente cierto. Ese caso ecuatoriano puede haberse convertido en un símbolo mundial, pero claro, no es el único. No, claro. Acá en Ecuador hemos tenido, supongo que a ustedes les llegan las noticias cuando son personas colombianas, a nosotros nos llegan las noticias cuando son personas ecuatorianas, y nosotros tenemos una migración súper importante en los Estados Unidos. De hecho, si les cuento que las remesas, es decir, lo que nos envían los migrantes ecuatorianos a Ecuador, resulta que son para nosotros el primer rubro de ingresos. Aquí pasa algo similar. Me da miedo decir que es el primero, y está en el primero o el segundo lugar. Sí. Entonces, claro, este niño ha sido declarado en abandono, hay una indignación completa, pero es que no es el único caso. Acá bueno, nos han llegado casos de mujeres golpeadas en el piso ecuatorianas, pues por el simple hecho de estar caminando por las calles. Ustedes y yo conocemos lo que conoce todo el mundo a través de la televisión. El tema de cómo se está llevando a cabo estas detenciones en los Estados Unidos. Entonces, hay indignación, hay una alerta colectiva, pero más allá de eso les puedo contar bien poco. Sí, y hay un tema que se repite y que parece calcado, y es como que nosotros aquí en Latinoamérica, quiero preguntarle cómo lo perciben ustedes en Ecuador, María Cecilia, lo que vemos es un gobierno con un bajo índice de favorabilidad
y mucha necesidad, especialmente en las regiones, y por eso la gente sale buscando nuevas oportunidades y eso termina mucho en esos casos de ilegalidad buscando el sueño americano. ¿Cómo han visto el tema de los ecuatorianos dejando su país en este gobierno de Noboa? ¿Y cuántos han dejado el país? Y se lo preguntamos, ¿sabe por qué, María Cecilia? En Colombia en los últimos 3 años se han ido casi 1.300.000 colombianos para no volver. Ok, no. Nosotros en cambio hemos tenido una migración gigantesca. A veces decimos que en este país a veces que Nueva York es la principal ciudad, es la ciudad más habitada del Ecuador. Qué barbaridad. Pero claro, nuestra principal emigración ha sido hacia los Estados Unidos y hacia España, pero no ha ocurrido en este gobierno. No es un fenómeno, sí, obviamente la gente sigue saliendo porque nuestros países en general evidentemente ofrecen pocas oportunidades de empleo, de progreso, y por mil razones. Básicamente porque socialmente encuentran más oportunidades en otro sitio. Pero no es un fenómeno que ataque específicamente a este gobierno. Nosotros tuvimos una migración brutal en el año 2000. Esa fue nuestra gran ola migratoria, fue cuando cambiamos del sucre al dólar, fue cuando hubo congelamiento bancario, fue la época de la crisis económica en Ecuador. A partir de entonces no es que ha habido una recuperación gigantesca, hemos tenido pros y contras, hemos tenido momentos altos y momentos bajos, pero en este gobierno en particular no ha habido una ola migratoria gigantesca, que yo creo que nada se compara a lo que vivió Ecuador en el año 2000. Sí, copiado. Sí, copiado. Realmente es un fenómeno, igual pasa en Colombia. Claro, en lo que hablábamos, esta diáspora colombiana de los últimos años, pues no es la única, porque ha habido incluso la de Venezuela. Ahí migraron a Venezuela casi 6 millones de colombianos. Pues María Cecilia, esta tertulia periodística, pues para hablar de 2 temas puntuales, estas diferencias diplomáticas entre Colombia y Ecuador, pues que son primero absurdas y segundo, como arrancamos hablando, a quienes perjudican de verdad es a los ciudadanos de a pie, no a los políticos de al lado y lado de la frontera. Exacto. Le mandamos un abrazo y siempre aquí firmes con Ecuavisa. Un abrazo y feliz domingo. Gracias a ustedes, feliz domingo también. María Cecilia Largacha, periodista de Ecuavisa, hablando de la noticia de la semana, la guerra comercial y diplomática entre Colombia y Ecuador. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.